Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Si es tu primera vez aquí, pues bienvenido, espero que te guste mi contenido. Y si te gusta, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. En el tutorial de hoy les voy a enseñar a hacer este crop top que está muy bonito, es muy fácil de hacer, espero que les guste. Durante el tutorial les voy a dar las medidas para que lo puedan realizar en cualquier talla. Las copas, ya el tutorial está disponible en el canal, la pueden hacer desde la talla X Small hasta la talla XL. En la parte de la espalda le he hecho este cordón en cadena y le he puesto estos dos botones, pero también lo van a poder hacer pues sin los dos botones. Así que van a necesitar el material que ustedes deseen. Yo lo voy a hacer en este tono rosado que está muy bonito. Es un material 100% algodón número 3. Voy a utilizar un ganchillo de 3.0 milímetros, tijeras y una aguja lanera. Con el mismo ganchillo que hagan las copas, pues van a trabajar todo el top para que les quede bien. Y las medidas se las voy dando durante el tutorial, porque yo en este tutorial voy a hacer la talla small, pero ustedes van a poder hacer la talla que ustedes deseen. Así que iniciamos con el tutorial. Como les dije en la introducción, ya las copas, el tutorial está disponible en el canal. Les voy a dejar el enlace por aquí arriba y también en la caja de descripción de este video. Entonces, después de realizar las dos copas en la talla que vayan a hacer, antes de iniciar, pues asegúrense de tomar las dos del mismo lado, o sea que les quede igual para los dos lados. Y eso lo van a hacer pues dándose cuenta en la última vuelta. Ven que este es el lado derecho y en esta la última vuelta está en el lado revés. Entonces la vamos a utilizar así. Entonces aquí vamos a comenzar trabajando en la copa izquierda de frente hacia mí. Vamos a unir el hilo en esta esquina, aquí en ese espacio que se ve ahí. Vamos a unir el hilo y ahí vamos a hacer una cadena. Entonces ahí mismo vamos a hacer un punto bajo. Ahora, en el siguiente espacio, donde está ese punto alto, ahí adentro, abrazando el punto alto y aprovechando para esconder esta hebra, vamos a hacer un punto bajo. Ahora, antes del siguiente espacio del punto bajo, tenemos donde nace ese punto alto, ahí vamos a hacer un punto bajo. Entonces, ahora sí, en el siguiente espacio del punto alto, ahí vamos a abrazar el punto alto haciendo un punto bajo. Entonces, el siguiente en ese espacio ahí donde nace el punto alto que acabamos de tapar, ahí vamos a hacer un punto bajo. Y así es que vamos a seguir trabajando. Un punto bajo, abrazando el punto alto. Y el siguiente en ese espacio donde nace el punto alto. Así. Y así vamos a seguir trabajando toda la parte de abajo de esta copa. Seguimos trabajando así y cuando llegue aquí, pues les muestro. Llegué a la esquina. Aquí tengo las cadenas de esa última vuelta de la copa. Entonces, dentro de las cadenas vamos a hacer un punto bajo. Y en esa cadenita que se ve ahí, no en el primer punto, sino en la cadenita que está antes, vamos a hacer también ahí un punto bajo. Es un poco incómodo, pero háganlo. Sí. Ahora vamos a hacer dos cadenas al aire. Vamos a buscar
la otra copa. Asegúrense de tener las dos vueltas para el lado derecho, como les había dicho. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, en ese primer punto ahí arriba, no abrazando el punto alto, sino en ese primer punto vamos a hacer un punto bajo. Así. Ahora sí, abrazando el punto alto, vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a seguir trabajando de este lado, igual que como trabajamos en esta. En el siguiente espacio, ahí donde nace ese punto alto, hacemos un punto bajo. Y el siguiente abrazando así el punto alto. Y así vamos a seguir trabajando por esta copa, igual que en la primera. Cuando llegue a esta esquina, pues les muestro. Llegué a este lado, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Un punto bajo en esas cadenas. Y en esa cadenita que se ve ahí, no en el punto alto, sino en la cadenita, pues hacemos un punto bajo también ahí. Así tenemos la parte de abajo de las dos copas pues ya unida. Ahora en esta parte vamos a comenzar a trabajar ya entonces en la parte de arriba. Aquí vamos a iniciar haciendo un punto bajo en ese siguiente punto y en los dos siguientes también. Un punto bajo y en el siguiente otro punto bajo. Entonces ahora vamos a hacer 3 cadenas y en esa primera cadena vamos a hacer un punto deslizado. Y ahí tenemos formado un punto pick-up de 3. Entonces en el siguiente punto y en los próximos 3 puntos vamos a hacer un punto bajo. 1, 2 y 3. Y ahora aquí hacemos 3 cadenas, un punto deslizado en la primera cadena y formamos el punto pick-up. Y seguimos repitiendo eso. 3 puntos bajos, 3 cadenas, un punto deslizado y seguimos repitiendo eso. Y vamos a seguir repitiendo eso hasta llegar donde están los aumentos. Cuando esté aquí les muestro. Después de hacer los puntos bajos y los puntos pick-up del primer lado de la copa, llegué arriba donde están los aumentos. Aquí voy a hacer 4 puntos bajos seguidos. El primero en el siguiente punto, el siguiente dentro del espacio de la cadena, el siguiente en ese punto alto y otro punto bajo en el siguiente punto alto, así. Ahora aquí voy a hacer el punto pick-up, 1, 2, 3. Y voy a seguir repitiendo de este lado lo que hice de este lado. 3 puntos bajos seguido de un punto pick-up. 1, 2, 3. Y las 3 cadenas para formar el punto pick-up. Sigo trabajando eso hasta llegar aquí donde voy a dejar 7 puntos sin trabajar. Cuando esté aquí les muestro. Entonces aquí tengo el último punto pick-up, aquí tengo los puntos sin trabajar. Voy a hacer 1, 2, 3, 4 y este punto bajo lo vamos a hacer en disminución. Vamos a entrar en el siguiente punto, pero no lo vamos a cerrar. Y entonces de este lado vamos a contar 2 puntos para dejarlos sin trabajar desde abajo. 1 y 2. Y en el número 3, aquí voy a hacer así, voy a tener 3 encima del ganchillo y lo voy a cerrar los 3 juntos. Así. Ahora voy a hacer 4 puntos bajos, uno en cada
uno de los siguientes 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Ahí voy a hacer 3 cadenas y voy a formar el punto pico. Entonces ahora vamos a seguir trabajando igual que en esta copa. 3 puntos bajos seguido de un punto pick up. Voy a seguir trabajando todo esto hasta llegar donde están los aumentos. Llegué a donde están los aumentos. Aquí voy a hacer el último punto pick up antes de los aumentos. Y voy a hacer 4 puntos bajos en los siguientes puntos. El segundo lo voy a hacer dentro del espacio de la cadena al aire. Y en los siguientes 2 puntos, un punto bajo. Entonces aquí voy a comenzar a hacer otra vez los puntos pick up con 3 puntos bajos de separación. Voy a seguir repitiendo eso hasta llegar a esta esquina. Cuando esté aquí les muestro. Recuerden que aquí vamos a hacer igual que de este lado. Vamos a hacer el último punto y les voy a mostrar cuando haga ese último punto ahí para decirles cuántos puntos bajos vamos a hacer de este lado. Ya llegué a la esquina, pues miren, hice el último punto pick up y aquí me quedaron 4 puntos sin trabajar. Entonces vamos a hacer un punto bajo en cada uno de esos puntos. 3 y el último lo vamos a hacer en el medio ahí adentro. No lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer aquí para que quede como en la misma esquina. Así. Ahora vamos a cortar el hilo. Y ahí tenemos pues las copas ya unidas. Voy a esconder esta hebra y les muestro lo que vamos a seguir trabajando. Pues hasta aquí ya lo tenemos así, ya están unidas. Ahora vamos a trabajar en la parte de abajo. Aquí vamos a comenzar haciendo cadenas. Si están trabajando en el mismo material que yo y con el mismo número de ganchillo, entonces van a necesitar hacer 31 cadenas, que es el largo en este material que me da una medida de 14.5 centímetros. Si están trabajando en otro material y con otro número de ganchillo, por aquí les voy a dejar la medida que necesitan para cada talla. Entonces voy a hacer 31 cadenas. Entonces terminé de hacer las 32 cadenas que me dan un total de 14.5 centímetros. Entonces ustedes van a hacer las cadenas necesarias hasta que le dé esa medida que está por aquí para la talla que estén haciendo. Después de hacer las 32 cadenas, voy a poner las copas así y voy a unirlas en el lado revés. En este último punto, después del punto pick up sería 1, 2, 3 en el número 4. Ahí voy a hacer un punto bajo. Así. Entonces voy a hacer un punto bajo por cada punto hasta llegar a donde están las cadenas al aire. Cuando llegue ahí les voy a mostrar. Así que voy a hacer un punto bajo en cada punto hasta llegar aquí. Llegué a donde están las cadenas al aire. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, dentro de las cadenas vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y ahora voy a seguir trabajando un punto bajo en cada punto, comenzando en ese punto que está ahí mismo ya disponible. Así que sigo trabajando un punto bajo hasta llegar a esta esquina. Cuando esté aquí les muestro.
Llegué a este lado, a esta esquina. Para que no se confundan con cuál es el último punto en este lado, pues pueden contar cuántos puntos tienen antes de los 3 puntos bajos que hicieron en las cadenas al aire, cuántos tienen en esta copa, y es lo mismo que van a hacer de este lado. Entonces, si tienen un punto de más aquí, pues lo que hacen es un punto en disminución para que tengan la misma cantidad de puntos aquí. Y si tienen un punto de más menos en este lado, pues hacen un aumento en cualquiera de los puntos. Lo que hay es que tienen que tener la misma cantidad de puntos en cada copa. Entonces ahora vamos a seguir haciendo en este lado el mismo número de cadenas que hicieron aquí. Yo hice 32, entonces voy a hacer 32 cadenas. Después de hacer las cadenas necesarias para cada talla, en todas las tallas van a hacer una cadena extra. Y ahora en la segunda cadena vamos a hacer un punto alto. Y vamos a seguir trabajando un punto alto en cada cadena. Cuando lleguen a esta parte, pues vamos a seguir trabajando un punto alto por cada punto hasta llegar a esta cadena. Un punto alto en cada punto y en cada cadena. Voy a llegar aquí y les muestro lo que sigue. Llegué a este lado, o sea, hice la primera vuelta ya de puntos altos. Se me desbarató este último punto. Ahí. Entonces lo que vamos a hacer es, yo voy a hacer en total 8 vueltas de puntos altos, o sea que contando esta me faltarían 7. Para comenzar todas las vueltas vamos a subir 3 cadenas. Esto va a contar como el primer punto alto. Vamos a girar el tejido y el primer punto lo vamos a hacer en el siguiente punto. Así, no en este, sino en el que sigue. Así. Y vamos a seguir haciendo un punto alto en cada punto hasta llegar a este lado. Entonces, en total yo voy a hacer 8 vueltas de puntos altos. Ustedes pueden hacer las vueltas que ustedes quieran. Pueden hacer más, pueden hacer menos. Así que yo voy a hacer las 7 vueltas que me faltan y les muestro lo que sigue. Terminé de hacer las 8 vueltas. Si ustedes están haciendo menos vueltas o más, pues la última la van a hacer en el lado revés. ¿Okay? Miren que esta es la vuelta revés de la copa. Este es el lado derecho, entonces la última vuelta la van a hacer así para el lado revés. Entonces ahora vamos a hacer una vuelta en puntos bajos y punto pick up, que va a ser la última. Vamos a hacer una cadena, vamos a girar el tejido. Entonces esta vuelta de puntos bajos y punto pick up tiene que quedarme para el lado derecho donde están los puntos pick up de aquí, ¿ok? Entonces voy a acercar la cámara. Ahí. En ese primer punto voy a hacer un punto bajo. Y voy a hacer un punto bajo en los próximos 3 puntos. En total, contando el primero que hice, donde hice la cadena aquí, son 4. Entonces aquí voy a hacer 3 cadenas y voy a hacer un punto deslizado en la primera cadena para formar el punto pick up. Entonces estos puntos pick up van a estar separados por 4 puntos bajos. Entonces hago 4 puntos bajos. Y aquí hago el punto pick up. Y eso lo voy a seguir repitiendo por todos los puntos hasta llegar a este lado. Voy a terminar de hacer esta vuelta y les muestro. Terminé de hacer esa vuelta. Al final solo me quedaron 2 puntos, así que no importa. Trabajen normal, dejando 4 puntos
en separación de los puntos pick up y al final hacen lo que les quede. Entonces ya aquí voy a cortar el hilo. Vamos a esconder esas dos hebras con ayuda de la aguja lanera y ahora vamos a trabajar los tirantes. Entonces voy a esconder estos dos y seguimos aquí. Ahora, para hacer los tirantes aquí, que vamos a trabajarlo en 4 puntos base, vas a buscar la vuelta derecha del lado derecho de los puntos pick up, la vas a poner hacia arriba, así. Entonces voy a acercar la cámara. Después del último punto pick up, antes de los aumentos, vas a insertar el ganchillo y ahí vamos a unir el hilo. Voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Voy a hacer un punto alto en los próximos 3 puntos y voy a aprovechar para esconder esta hebra. Uno, dos y 3, así. Esta hebrita la cortamos. Ahora para la segunda vuelta vamos a subir 3 cadenas, así vamos a iniciar todas las vueltas. Voy a girar el tejido y voy a hacer un punto alto en el siguiente punto. Un punto alto en el siguiente. Y el último punto de esta vuelta la vamos a hacer en la tercera cadena. ¿Okay? Así. Vuelvo a hacer 3 cadenas, vuelvo a girar el tejido y eso es lo que vamos a repetir hasta tener 33 vueltas y 34 centímetros para esta talla. Para cada medida van a ser las vueltas necesarias dependiendo la talla que estén haciendo. Las medidas se las dejo por aquí, voy a terminar y les muestro. Terminé de hacer las 33 vueltas que necesito para esta talla small, que miden 34 centímetros. Esto es si la van a poner como está este que está cosido. Ahora, si lo van a poner como está este verde que tiene un botón, lo que van a hacer es hacer, después de tener la medida necesaria para cada talla, van a hacer 2 vueltas más. Van a poner su botón contando 6 puntos. Desde aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el medio del 7 y el 8 van a poner el botón. Pero como yo lo voy a hacer como está este, para que también puedan hacerlo así, entonces lo que van a hacer es, después de tener la medida necesaria, no necesitan hacer más vueltas. Entonces, para unirlo, lo que van a hacer es, asegúrense de que esté derecho, van a contar 10 puntos de derecha a izquierda, contando esa cadenita de aquí. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En el punto, en ese punto, en el 10, a ver, 2, 4, 6, 8, 10. En este punto voy a entrar el ganchillo aquí, lo voy a sacar así. Ahora voy a entrar el ganchillo en el punto que está después, lo voy a entrar en el punto que está después de ese aquí
y voy a sacar el hilo y voy a hacer aquí un punto deslizado, así. Voy a seguir haciendo lo mismo en el siguiente punto del top y en el punto del tirante, ahí, y vuelvo a repetir lo mismo ahí, en el siguiente y en esas cadenas de atrás, ahí, y en el siguiente ahí solamente voy a tomar el hilo, no lo voy a entrar por ningún punto en la parte de atrás, y ahí un punto deslizado, así. Ahora voy a cortar el hilo, lo voy a dejar más o menos ahí para esconderlo y asegurarlo bien. Y con la aguja lanera voy a esconder bien ese hilo y asegurándolo. Cuando digo asegurándolo me refiero, miren, van a hacer así, esconderlo así, y en la parte de atrás cuando lo saquen pues hacen esto y la aguja lo entran por ahí así y lo aprietan. Eso lo pueden hacer unas 2 veces para asegurar ese hilo, para que nos quede bien seguro. Y pues ya lo escondemos como normalmente lo hacemos, así, y ahí cortamos. Así. Ahora ya vamos a hacer el cordón para esta parte. El cordón que vamos a utilizar para esta parte de la espalda, para esta talla small, pues hice 130 cadenas. Y estas cadenas tienen una medida de 110 centímetros. Por aquí les voy a dejar la medida que necesitan para cada talla. O sea, van a hacer el número de cadenas necesario hasta llegar a esas medidas. Entonces, para terminar, van a cortar el hilo. Van a estirarlo bien para ajustarlo, para asegurarlo. Entonces, esa hebra la van a cortar las dos, pero no muy corto para que no se les vaya a soltar. Más o menos así. Terminé de ponérselo, miren qué lindo. Así es como nos queda. Espero que les haya gustado este video. Si aún no te has suscrito a mi canal, pues te invito a que te suscribas. Actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Estés atento porque hacemos sorteos en el canal, en los en vivo. Así que no te lo pierdas. Sígueme en mi Instagram y nos vemos en un próximo video. Bye bye.